Estamos de regreso ya en esta mesa de trabajo y está con nosotros, como les habíamos dicho, el ingeniero René Ortiz y el doctor Luis Calero. A los dos muchas gracias por acompañarnos y haremos un contacto vía telefónica con Alberto Acosta Burneo en la ciudad de Guayaquil. El gobierno concesionará Coca-Cola, Sinclair y Sopladora, dos de, algunos dicen, de la joya de la corona, y otros dicen, no, bueno, al Coca-Cola Sinclair todavía no sé si ya sea una joya, pero Sopladora parece que en cambio, sí, que tiene condiciones distintas, así es que gracias por acompañarnos, ingeniero Ortiz. Eh, el solo anuncio de que algo que es del país, y no sé si es que nos dejan ya en un chip en la cabeza, deshacernos de dos obras, en el caso de Coca-Cola, incluso con valores distintos a los que nos dijeron que iba a costar, y Sopladora, parecería que es deshacernos de cosas que tenemos y que a lo mejor no es lo más conveniente. Un pequeño análisis sobre eso. Bienvenido, buenos días. Muy bien, muchísimas gracias, buenos días. Permítame saludar también a su distinguida audiencia y a mi distinguido contertulio, al doctor Luis Calero, y en Guayaquil a Alberto Acosta Burneo. Comentaría esa pregunta de la siguiente manera. El Estado empresario está cuestionado. Estuvo cuestionado varias veces. Ha sido cuestionado en épocas donde ha habido un abuso. Ha sido cuestionado en épocas de corrupción, como la que estamos pasando. Ha sido cuestionado en su manejo administrativo. Ha sido cuestionado por los altos costos. Ha sido cuestionado por la falta de transparencia, porque siendo una entidad pública, todos estos cuestionamientos que acabo de señalar deberían estar clarísimos. Es decir, no hay lugar a duda. Y no es así. Al contrario, las dudas han ido creciendo. Y esto quiere decir que el Estado empresario, no aquí solamente, es en casi todo el mundo, inclusive en Noruega, donde está todo pasó a ser considerada como una de las empresas estatales Más importantes, ícono de una transformación buena, prudente, responsable, y que permitió, claro, con un buen manejo, permitió que este país lograra casi o algo más de $1 trillón de ahorro. Usted se pregunta acá en el Ecuador si hay algún dólar de ahorro. ¿no? Todo lo que entra se gasta. Todo lo que entra se utiliza. Y entonces, frente a esta situación de más o menos un común denominador en el mundo empresarial, el Estado empresario es altamente cuestionado. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es: hay que deshacerse del Estado empresario si este Estado empresario le cuesta al bolsillo del contribuyente, como es el caso de Petroecuador. No sabemos exactamente cómo es el caso de Selec, creo que es Selec. Sí, Selec. La dueña, no sabemos. Al menos yo no conozco la transparencia de los datos, de los costos. No sé cuánto finalmente costó la construcción de Coca-Cola. Por eso es que alguna gente se pregunta, ¿cómo van a concesionar si algo todavía que no hay? Vale. Y que todavía, algunos dicen, parece que si hay un acta de entrega-recepción, pero que no está, algunas cosas tienen que ser arregladas. ¿Cómo se va a concesionar eso? Lo de Sopladora parece que es más claro. Probablemente, pero permítame terminar con la idea para poder continuar en el análisis de esta temática. Entonces,
como no son transparentes, como no conocemos detalles, nos preguntamos cómo es que van a concesionar algo que ellos mismos no conocen, o si lo conocen, lo están ocultando. Y si es ocultamiento, eso sí es un delito. Eso sí es un delito. Y yo creo que probablemente estamos en ese caso, de que se nos oculta la realidad de los datos. Creo que estamos en ese caso, porque de otra manera no entiendo cómo ellos mismos pueden asesorar al gobierno nacional, especialmente al liderazgo de arriba del gobierno nacional, de que puede concesionarse si nadie sabe finalmente cuánto cuesta y cuáles son los costos. Es que para concesionar se necesita, primero, cuentas claras, saber exactamente con un due diligence qué son estas empresas, cómo están estas empresas. Claro. Porque ya no es una simple auditoría. Y este balance que usted nos pide. La auditoría es muestreo. Claro. Pero el due diligence, esto es detalle. General al detalle. O sea, tenemos que entrar al detalle. Y luego, ¿a quién le vamos a concesionar? ¿A quién le va el gobierno en representación seguramente nuestra? Van a convocar le va a concesionar. Vamos, esto hay que entender qué tamaños de empresas estamos hablando para saber a quién convocar, porque hay que calificar a los que se convocan. No se puede convocar a cualquiera, ¿no? Abrir en el periódico y recibir ofertas. Alguien querrá una hidroeléctrica. Hay precisamente un cuestionamiento en relación a Sacha. ¿Qué pasó? Porque hay empresas que ni siquiera se las conocen en el Internet. No podemos caer en ese riesgo de duda de si es que se está llevando a cabo un proceso inteligente y transparente, como usted ha dicho. Doctor Calero, claro, cuando uno escucha eso y dice, a ver, estaban jugando mucho con un paraguas de un ministro que nadie le quería mover, pero cuando ya asoma con cosas que no son, parece que ese paraguas no alcanza. Tiene que clarificar como esto de la transparencia, cuánto costó. Él mismo dice cuando dice, pero podría estar también la refinería Esmeraldas entre estas empresas, pero esto hay que valorarlo. Usted ve que hemos invertido más de 2.000 millones, pero no es que cueste eso. Y entonces uno dice, oiga, si hemos invertido más de 2.000 millones y no cuesta eso, esperemos que cueste 2.200 por lo menos, ¿no es cierto? No vaya a ser que cueste menos. Pero este estado empresario de que el doctor Ortiz nos recuerda, tiene que ver ¿qué? Con esta visión que teníamos de que el Estado debe tener también los sectores estratégicos, o que todo es posible. Bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación, buenos días, un saludo a los oyentes y un gusto conversar con René en esta mañana, igual el economista Acosta si nos está escuchando en Guayaquil. Mire, más o menos a inicios de la década de los 80, oía exactamente el mismo discurso. Correcto. No al Estado empresario. Y me acuerdo que vino, para ir muy rápido, vino la ley de modernización y privatizaciones del Estado. Y también rápidamente me acuerdo que el señor economista Rafael Correa algún momento ordenó que se vendan las gasolineras de Petroecuador, porque dijo Petroecuador, el Estado ecuatoriano no puede estar de empresario y haciendo competencia desleal a los privados, hizo que se vendieran las empresas. Digo, son dos antecedentes que rápidamente se me han venido a la mente. Y cuando digo la ley de modernización y privatizaciones, quisiera establecer con claridad desde mi punto de vista que esto es un proceso de privatización. La privatización no es sino la transferencia del sector público al sector privado de la propiedad de unos activos o de la gestión o administración de esos activos o de servicios públicos. Cualquier diccionario de economía, vea usted estudios de la CEPAL, vea usted estudios de analistas económicos independientes y llegan a eso, simple y llano. Existen eufemismos y la propia Constitución nuestra establece ese eufemismo. Es decir, la delegación de la gestión. Ese es un proceso de privatización. Pasa del sector público
al sector privado. Artículo 333. Ya, entonces, no voy a utilizar los eufemismos. Digo, entonces, estos procesos de privatización. Perfecto. Solo que hoy escucharle proceso de privatización Procesos. es como, o procesos, es como, claro, un rompimiento. Llegaron los neoliberales como... No creo, ¿no? no creo. como Vamos en a ver. Boston a caballo llegaron Vamos a ver. los ingleses. Digo porque la propia Constitución permite Ya. estos procesos. Tal es así que, El ya vamos a gobierno, leer usted en el recordó. artículo 316, establece la posibilidad de delegar al sector privado la gestión, solo que en casos excepcionales. Solo que en casos excepcionales. Y prevé también la conformación de compañías de economía mixta de acuerdo al interés nacional para que pudieran hacerse cargo de la gestión de los sectores estratégicos. Pero aquellas personas que quisieran liberarse totalmente del Estado empresario deberían entonces iniciar un proceso de reforma constitucional. Porque la Constitución en el artículo 313 asigna para el Estado de manera privativa la facultad, entre otras, de gestionar los sectores estratégicos y los servicios públicos. Dos condiciones que luego habrá que considerar. Sectores estratégicos y servicios públicos. Varios de los sectores estratégicos son servicios públicos en sí mismos, como por ejemplo la energía en todas sus formas. Sector estratégico y servicio público, por definición constitucional. Entonces, digo, quienes no quieran tener un Estado empresario, pues existen vías constitucionales para propiciar una reforma. Caso contrario, han de someterse, gobierno incluido, a los condicionamientos, a los requisitos que establece la Constitución para este tipo de delegación. Sí, entonces yo creo que habría que ir viendo si los anuncios que se han hecho Están enmarcados. están en la enmarcados. Y vaya, voy a repetir algo que dije aquí, y estuvimos con René hace algunos meses, de las tantas que hemos estado por aquí, y cuando un consejero presidencial hablaba justamente de entregar algunas, y no eran estos precisamente estos. Eran otras áreas. Eran otras, estratégicas. era Santiago, era otros proyectos hidroeléctricos. Y el ministro, en ese tiempo de hidrocarburos y no sé cuántos adicionales, decía otra cosa. De igual manera, ahora tenemos pronunciamientos del consejero, pronunciamientos del ministro. Antes era el señor Campana que decía, no, yo ya tengo los compradores, ya tengo... Caramba. O sea, el tema debería ser tan serio como lo es. El Estado y tener tiene. un solo vocero y con fundamentaciones coincidentes. Porque las fundamentaciones que se están dando en modo alguno se adecúan a los requisitos que establece la Constitución y peor aún podrían constituir cuestiones de interés nacional. Porque dicho sea de paso, el interés nacional no atañe exclusivamente a las urgencias fiscales. Pero también forma parte. Pero claro que sí. Pero tampoco es que el interés nacional es solamente lo momentáneo. El interés nacional tiene que ver con lo estratégico, con el largo plazo, el mediano y el largo plazo. Y nada de lo que se está anunciando como fundamento para estos procesos privatizadores tiene que ver con el interés nacional. Queremos saludar a... Por favor, doctor. Perdón. Cuando yo era ministro de Energía y Minas, las páginas de los periódicos y los editoriales de radio y televisión daban cuenta de que yo soy un privatizador. Y así lo dicen las páginas. Y es que me da gusto que yo, a mí personalmente, compartir con Luis, porque es factible de debatir con él. Y yo digo, hay un gran error, porque para mí la privatización está asociada con propiedad. Y yo también cambié de discurso. Era privatización completa cuando era ministro. Ahora no es. Y he pasado por estos micrófonos y otros, y he mencionado que no es privatización. Esto es un concesionamiento de la gestión operativa, dejando el patrimonio físico en manos de la estatal como dueña y propietaria del patrimonio físico.
Porque la parte operativa es la que no la podemos sostener, porque es en la parte operativa donde están fallando. Ahí es donde no hay la transparencia, ahí es donde no conocemos los datos, ahí es donde es necesario el detalle. Antes de avanzar en eso, yo quiero saludar, está ya en la línea telefónica el señor economista Alberto Acosta Burneo desde la ciudad de Guayaquil. Economista Acosta, bienvenido, buenos días. Están en nuestra mesa, como los habré escuchado, el doctor René Ortiz y el doctor Luis Calero. Y aquí, claro, un término que se vino es el Estado empresario ha fracasado, y puntualizando muy claro, se dice, no hay un Estado empresario, aquí hay un proceso de privatización de algo que el Estado ha invertido y que quiere pasar a manos de la actividad privada. ¿Cuál es su primera lectura frente a que el gobierno concesionará Coca-Cola, Sinclair y Sopladora, y que en la lista estaban otras empresas como la refinería de Esmeraldas, pero ninguna sabemos cuánto cuesta? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Primero, yo creo que hay que estar muy claros que el Estado empresario ha fracasado. Y ha fracasado porque basta ver las cifras, las pocas que se conocen, porque además la transparencia no es una característica en el Estado empresario. Y vemos que solo en el 2017 el Estado, las empresas del Estado perdieron alrededor de 1.800 millones de dólares. Es decir, las empresas estatales en muchos casos destruyen valor. Veamos el caso de TAME, una empresa que acumula pérdidas por 400 millones de dólares. ¿Cuál es el problema de fondo? Entendamos que el tema de fondo de las empresas públicas no es que haya malos administradores, porque vemos que incluso cuando llega gente exitosa en el sector privado, empresarios con experiencia al sector público, vemos que en muchos casos fracasan. ¿Y cuál es el problema entonces? Es un problema de incentivos. ¿Cuál es el incentivo que tiene el que administra una empresa pública o el gobernante de turno? Es maximizar los réditos en el corto plazo. No tiene el incentivo de aumentar el valor de la empresa en el largo plazo, como sí tiene un accionista privado. Entonces sucede lo que ya hemos vivido durante la última década, que se trata de ordeñar al máximo a las empresas públicas. Sucedió lo mismo con la seguridad social, repartir beneficios, sacar la mayor cantidad de recursos, sin importar que eso destruya valor de esas empresas en el largo plazo. Entonces, esos incentivos es lo que afectan el desempeño de las empresas públicas y quieren disfrazar este mal manejo con un objetivo de dar beneficios a la población de menores ingresos, lo cual es un error porque se podría ser mucho más eficiente sincerando las cosas. Si queremos que la población de menores ingresos tenga precios más bajos en ciertos bienes, ciertos servicios, llamemos las cosas por su nombre, cuantifiquemos ese subsidio y pidamos que la empresa pública haga su trabajo. Esa empresa, en vez de que siga haciendo ese trabajo ineficientemente, haga un trabajo eficiente. Subsidiar. Entonces, el tema aquí es, si es subsidio tiene que estar muy claro identificado, pero no escondamos ineficiencia en el manejo de recursos, que es lo que tenemos en las empresas públicas, con el pretexto de decir que estamos subsidiando, porque al final del día hay que estar muy claros, los recursos en la sociedad son escasos, y si somos ineficientes utilizándolos, estamos destruyendo valor en la sociedad. Y un tema adicional muy importante, yo creo que es hora de que los ecuatorianos sepamos priorizar. El sector público tiene recursos escasos. ¿Cuál es la prioridad para el ciudadano? Que el Estado juegue a ser empresario de aeronáutica, que dicho sea de paso lo hace muy mal, que destruya recursos perdiendo millones de dólares, cientos de millones de dólares en esos negocios, o que destine esos recursos para invertir en salud de calidad, en educación de calidad y en seguridad. Yo creo que es muy claro. Aquí es cuestión de prioridades. El Estado tiene que retirar los recursos de esas inversiones que ha hecho, tratar de obtener de regreso ese dinero para destinarlo a lo que realmente importa, lo que le da un beneficio al ciudadano, que es salud, educación y seguridad. Tenemos que pensar en eso. Y por otro lado, la manera de hacerlo es vendiendo esas empresas, pero lamentablemente, como bien se ha indicado, mis contertulios han dicho, aquí existen restricciones constitucionales. Entonces la privatización está prohibida en los sectores estratégicos, lo único que cabe es una delegación de la administración de esas empresas, pero eventualmente yo creo que vamos a tener que ir hacia inclusive reformas constitucionales que permitan liberar recursos para que los ciudadanos puedan tener beneficio de estos recursos, de los temas que realmente les van a ayudar a su vida, como digo, salud, educación y seguridad. Economista Costa, ¿cómo concesionar una empresa que no sabemos cuánto cuesta, pero
que ya tiene endeudado al país con otro país como es Coca-Cola Sinclair, y no sabemos, en realidad no hay una liquidación, y lo que el doctor Ortiz y el doctor Calero han dicho, bueno, alguien nos tiene que contar cuánto cuesta, y si no lo hacen es porque están ocultando. ¿O usted cree que esto que denomina un Estado empresario, no parecería un Estado empresario, sino un Estado que se ha dejado tomar el pelo? Yo coincido con las preocupaciones de mis contertulios totalmente. El tema de las concesiones tiene que ser bien manejado y tiene que partir porque las empresas públicas nos cuenten a los ciudadanos la verdad. Queremos saber cuánta plata están perdiendo, cuánta plata de los contribuyentes. Porque claro, las empresas públicas tienen algo que las empresas privadas no tienen, y es que tienen un ingreso prácticamente ilimitado, que son los impuestos de los ciudadanos. Cuando una empresa pública pierde dinero, simplemente le pasan la cuenta a los ciudadanos vía impuestos. Entonces necesitamos tener balances auditados de las empresas públicas. Ese es un primer tema. El segundo tema, hay que estar claros que las empresas públicas tienen una cancha inclinada a su favor. Pensemos en CNT, que se dice que gana alrededor de $130 millones al año. Pero esa empresa no paga impuesto a la renta, no paga participación de trabajadores, tampoco impuestos prediales, tampoco paga por el espectro radioeléctrico, tampoco paga el costo que existe en la actualidad por participación de mercado. Entonces, después de todo eso, si esa empresa tuviera las mismas reglas que una empresa privada, es muy probable que esa empresa tendría pérdidas. Entonces, ¿cómo se va a concesionar una empresa en ese tipo? ¿Se va a entregar acaso en concesión con reglas preferenciales como tiene actualmente esa empresa pública? Esas son definiciones de fondo que tienen que hacerse. Necesitamos claridad. Todas las empresas tienen que jugar en la misma cancha. Entonces, la concesión de empresas no puede mantener estas prebendas que tiene una empresa pública, sino que debe tener las mismas condiciones que una empresa privada y ponerlas a competir. Eso requiere definitivamente de un marco legal adecuado, requiere de transparencia, requiere de procesos de valoración con actores internacionales. El tema de la transparencia es la clave para este proceso y sí me preocupa que se quiera hacer al apuro cuando lo que necesitamos es claridad en las cuentas. Aquí no se trata de perjudicar ni de beneficiar a nadie, se trata de ser justos y que las empresas se valoren en su justo valor. Y esto incluye además que se hagan los cambios legales para que jueguen en una cancha nivelada con el resto de actores del sector privado. Le voy a pedir que nos acompañe en esta ronda, economista Costa. Doctor Calero, bueno, aquí hay una posición y creo que son unas definiciones que hace tiempos el país reclama de qué hacer con esto. Pero algunos dirían, oigan, si ya hemos invertido, si tenemos, se puede concesionar, sí se puede controlar, hay que valorarlas. Pero mientras hacemos las reformas legales, la primera acusación es privatización. Y las privatizaciones fueron como, yo diría, como una especie de karma, ¿no? Cualquier cosa que se diga privatización suena malo, a deshacernos de un Estado que es patrimonio de todos. Claro, mire, yo creo que de igual manera existen determinadas generalizaciones, o se utiliza como ejemplo casos claros de fracaso, ¿no es cierto? Y con eso se generaliza y se justifica una determinada posición. Sí me parece a mí que es fundamental discutir el modelo empresarial que se ha estado manejando. Yo estoy totalmente de acuerdo que las empresas públicas deberían competir en igualdad de condiciones que las empresas privadas. Y eso presupone que las autoridades del gobierno nacional deberían respetar lo que ordena la Constitución respecto a las empresas privadas. Por ejemplo, que éstas gozan de autonomía constitucional, autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera. Y lo que menos han gozado es eso. Los recursos que obtienen, los ingresos que obtienen estas empresas son absorbidos inmediatamente con cualquier resquicio, con cualquier leguleyada, incluido en códigos monetarios y cosas por el estilo, por ejemplo, para el manejo de la liquidez. Entonces son absorbidos por el gobierno central, sin permitírseles a estas empresas que inviertan y que reinviertan. Y se les asigna determinadas partidas presupuestarias para que... ¿En la ley? Y en la Constitución, por favor. Entonces yo digo, claro, si es que se les permitiría, entonces podrían desarrollarse mejor. Utilizar su autonomía y las herramientas que la Constitución y la ley les permiten. Encantadísimo. Y si es que una empresa privada no resulta eficiente,
no responde a los intereses nacionales. En esas condiciones, santo y bueno que sea transferido ese servicio o ese activo al sector privado. Pero mientras tanto, la desigualdad de condiciones va también por ese lado, porque los privados tienen toda la posibilidad, ¿no es cierto?, de tomar sus decisiones de autonomía, sí, de emprender la línea de negocios que quieren, de modificar unos, de incrementar otros, etcétera, etcétera. Lo que no sucede lamentablemente con las empresas públicas. Y el economista Acosta señalaba que los escasos recursos que este rato tiene el Estado ecuatoriano no deberíamos ponerlos en riesgo. Yo digo, claro, ¿qué va a suceder si este rato los escasos recursos son producto también y fundamentalmente de ingresos de empresas públicas, como por ejemplo Petroamazonas, Petroecuador? Solamente con la producción, y hablando de exportaciones de 120 millones de barriles en el año, y a $50 del barril promedio, vamos a obtener ingresos sobre los 6.000 millones de dólares que estaría generando Petroamazonas, más lo que genera Petroecuador. Entonces, de igual manera, la corporación eléctrica genera recursos. Los ingresos estuvieron en el orden de 1.800, cerca de 1.900 millones de dólares, 1.883 en el 2018 y 1.908 millones en el 2017 de ingresos. ¿Sí? Entonces, gran parte de esos ingresos fueron canalizados de una manera u otra hacia las arcas fiscales. Entonces yo digo, sí, perfecto, en igualdad de condiciones, cumpliendo lo que dice la Constitución y dándoles las facilidades que la ley, sin privilegios. Sin embargo, de que la Constitución también establece cierto tratamiento preferencial por tratarse de servicios públicos, ¿no es cierto? Pero porque ahí entra la consideración política. Pero por también. supuesto, ideológico además, pero por supuesto, veamos en igualdad de condiciones, pero las condiciones no son solamente desde un lado, sino que también deberían serlo desde el otro. Doctor Ortiz, estas condiciones que parece se magnifican cuando es de un lado y se disminuyen cuando es del otro, uno podría decir, se habla, el economista Costa nos ha vuelto a hablar de subsidios y dice, bueno, digamos, por último va a haber un subsidio, o si no, simplemente esto es lo que cuesta, y claro, y lo que cuesta no alcanzan a pagar una buena mayoría, no diría la mayoría absoluta, pero sí una buena cantidad de ciudadanos no podrían pagarla. A ver, estos argumentos que ha planteado Luis, absolutamente pertinentes. No son de ahora. Esto lo venimos manejando desde hace muchísimos años Es atrás. una discusión ya grande. Por eso yo mantuve la tesis de la privatización cuando era ministro de Energía y Minas. Ahora, como le decía, ya estoy en un plano diferente. Estoy en el plano de la concesión, manteniendo el patrimonio en propiedad del Estado y la operación en manos privadas. Pero siguen prevaleciendo esos mismos argumentos que señalaba Luis y que señalaba Alberto Guaya. El problema no lo vamos a poder resolver fácilmente, desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista legal, que se va a necesitar. No lo vamos a poder resolver. Necesita un debate probablemente un poco más agudo y evidentemente caerá en manos de la legislatura y en la legislatura probablemente se pierda. Pero el problema es el otro lado de la medalla. Este es el grave. ¿Por qué estamos otra vez tratando de aparentemente privatizar las propiedades del Estado? Porque el fisco está en crisis. Porque se comieron la plata que había. Porque la crisis fiscal es gravísima. Porque la deuda pública con la que nos dejó el régimen anterior es exorbitante. Es la deuda externa, pero la interna es igual de exorbitante. En ella está la seguridad social, gigantesca. Los cálculos están en el orden de los 20.000 millones de dólares. Impagable desde el punto de vista de la liquidez que tiene el Estado y de los futuros ingresos que puede tener
por recaudación de impuestos. Y nosotros sabemos como contribuyentes y sabemos como afiliados que es impagable. Entonces, si en la cabeza de los políticos, si en el liderazgo del gobierno está la idea de que hay que transferir esos activos, ese patrimonio, al sector privado, yo le pondría la seguridad social en primer lugar. Para transferir la seguridad social en los 20, faltando le pondría 20,000, a la seguridad, ahí me suena a trampa. Le pondría, sí. No es trampa, porque voy a darle la definición. Se llama dación de pago. Ya. Ahí sí. Es decir, pague. Primero, después de todos los problemas, porque no solamente es el problema del IES, son los atrasos a los pagos que tiene. Es gigantesco el problema. Entonces, una dación de pago alivia la caja fiscal. Voy a poner un ejemplo. ¿Vamos a comprometer recursos que van a ingresar para pagar? No. El mismo concepto de concesión. Pero el bien, ¿no? CNT, por ejemplo, tiene una valoración. De acuerdo con los conceptos que están manejando, dice, se va a concesionar o vender o lo que sea. En 1.000 millones. 1.000 millones. Yo voy a ser un poquito más alto, 5.000 millones. Ya. Si eso es dación de pago, se baja la deuda de 20 a 15. Y el administrador, pasa a ser el IES. De ese bien. Así como ha sido administrador de algunos bienes. Otros, como el Hotel Quito. Por eso, pero no nos haga acuerdo, porque esos son justamente la demostración régimen, de que no hay que hacer. Fue el régimen anterior el que dejó con esa mala sensación, ¿no? De mal manejo de esto. Por supuesto, estamos asumiendo que va a ser de otra manera, transparente. Entonces, usted ve que en todo caso es la crisis fiscal la que está en problemas, y por eso renace la idea y cómo vivimos. Entonces decimos, tiene que cambiar, tiene que reducirse el tamaño del Estado. Sí, tiene que reducirse el tamaño del Estado. Y parece que el gobierno tiene esa intención. En algún momento con usted, precisamente, yo había hecho el análisis de lo que son los contratos ocasionales en el sector público y los nombramientos. ¿Cómo les llaman ellos? Bueno, hay otra denominación, ¿no? Suman más o menos 180,000. Eso sumaban 4.000 millones de dólares. Entonces, para dejarle simplemente sin renovarse esos contratos ocasionales o esos nombramientos provisionales, muy bien, simplemente se los termina legalmente para no acarrear problemas jurídicos. Y se ahorra el gobierno más o menos 4.000 millones de dólares. Entonces, en ese contexto, para terminar, en ese contexto, lo mismo puede ocurrir con este tipo de ejemplos que nosotros queremos de darles soluciones, porque el problema es que no queremos más impuestos. Esto es una realidad, porque si no se le soluciona, si el gobierno no alcanza a reducir el tamaño del Estado, que es el que verdaderamente angustia, si no alcanza, entonces tenemos que buscar la otra alternativa. Pues, tiene estos bienes, pero no nos vamos a deshacer de los bienes patrimoniales en el patrimonio, sino en la operación. Señor economista Costa, bueno, aquí hay, y usted le voy a insistir, hay dos visiones, hay formas de enfrentar la crisis, pero una de las cosas que en el caso de la seguridad social se dice se ha logrado mantener es por el tema este concepto de solidaridad, que si bien los que más pagan dicen, ¿y yo por qué tengo que pagar al resto? Pero igual, en la telefonía no sabemos cuánto cuestan. Usted dice, parece que jugando con otras reglas no tienen los recursos que podrían tener si es que se concesiona. ¿Qué debemos hacer para que el gobierno pueda concesionar?
Coca-Codo, sopladora o lo que se pueda concesionar y no deshacernos como tal? Bueno, yo creo que hay que estar claros que la necesidad, que es urgente la transparencia. Se necesita transparencia en el proceso, se necesitan unas leyes que determinen qué proceso seguir. Y lo que tenemos que recordar es que muchas veces ese argumento de que entonces van a subir los precios no es real. E inclusive si ese fuese el caso, seamos transparentes también en eso. Creemos un subsidio al usuario de la telefonía, si eso es lo que queremos, que creo que no va a ser el caso porque con competencia y con impuestos competitivos a nivel regional, la telefonía sería más barata porque en el Ecuador la telefonía es cara, y eso hay que decirlo, y eso es el resultado de una carga impositiva excesiva, que al final del día siempre la pagamos los ciudadanos. Pero lo que quisiera insistir aquí es en los incentivos. Y vemos que el gran problema de las empresas públicas es que no tienen el mayor incentivo de las empresas privadas, y ese incentivo se llama la quiebra. Toda empresa privada tiene como alternativa la quiebra. ¿Y cuándo quiebra? Cuando no responde a la necesidad del consumidor, del cliente. La necesidad del consumidor, del cliente es variable. Todo el tiempo está cambiando, está evolucionando. Y las empresas tienen que estar evolucionando permanentemente para seguir gustándole al consumidor. Eso no tiene que hacer una empresa pública. La empresa pública no la dejamos quebrar, nunca quiebra. Tiene los impuestos ilimitados para sostener cualquier ineficiencia. Y eso es lo que vivimos hasta ahora, impuestos que siguen fluyendo para mantener empresas públicas que tienen productos estandarizados, de mala calidad, hechos a gusto del político de turno. Solo pensemos las rutas de TAME, que comenzó a volar a Brasil sin un estudio de mercado, simplemente porque se le ocurrió que había que volar a Sao Paulo, volamos a Nueva York, volamos a Buenos Aires, resultado, pérdidas y más pérdidas. Entonces, el tema aquí es, tenemos que cuidar los recursos de todos los ecuatorianos. Emprender, ser empresario es una actividad de riesgo. Es una actividad en la que uno gana o pierde. Esas son las alternativas. No es que uno solo por ser empresario solo gana y que ser empresario solo es tener muchísimos ingresos. Hay muchísimos empresarios, sin importar el tamaño de sus empresas, que cuando dejan de responder a la necesidad del cliente, quiebran. No importa qué tan grande sea su imperio económico. En cambio, en el caso de las empresas públicas, vemos cómo el dinero de los ecuatorianos se utiliza a jugar a la ruleta, a jugar a ser empresarios, destruyendo riqueza, como fue 2017, un año en el que se destruyeron 1.800 millones de dólares de los ecuatorianos en las empresas públicas. Entonces, es momento de cuidar el dinero de los ecuatorianos y mencionar que los mercados suben y bajan permanentemente. Entonces, la actividad empresarial muchas veces después de esas caídas no tiene cómo recuperarse y es normal que las empresas quiebren. Ese es parte del incentivo de otras empresas que tienen que aparecer y ser mejores y ocupar ese espacio. Pero eso no se puede hacer con dinero de los ecuatorianos, de todos los ecuatorianos. Ese dinero tiene que usarse para salud, educación, seguridad. Coincido totalmente con la propuesta que se hace para capitalizar la seguridad social. La seguridad social ha sido mal manejada durante la última década. No hay dinero para las jubilaciones. Cuando nuestra generación se jubile, probablemente no tengamos con qué pagar los recursos y necesitamos entregarle recursos a la seguridad social. Entonces, utilicemos esas empresas públicas que lamentablemente no se pueden privatizar, porque lo ideal sería privatizar esas empresas y entregarle ese dinero a la seguridad social para que sí haya recursos para un tema tan importante como es la jubilación. Entonces, aquí hay que hacer cambios radicales. No podemos seguir por el pretexto de subsidiar ciertas actividades, que está muy bien, y si lo queremos seguir haciendo hay que seguirlo subsidiando, pero transparentemos, que salga del presupuesto del Estado un subsidio que diga el subsidio a tener un celular a cada ciudadano ecuatoriano, pero que no se esconda esas ineficiencias junto con el supuesto subsidio dentro de un mal manejo de las empresas públicas. Hay que ser transparentes, las empresas públicas deberían salir a bolsa, poder saber sus balances permanentemente, que los ciudadanos podamos exigir cuentas, porque realmente es lamentable que las empresas públicas son una caja negra donde los políticos de turno pueden aprovechar, hacer y deshacer y abusar de los recursos y no rendir cuentas a nadie. No podemos seguir con eso los ciudadanos. Necesitamos que nos rindan cuentas de qué está pasando con nuestros dineros que están invertidos en actividades en donde realmente no están rindiendo lo que deberían. Pero ahí le podrían decir, o le preguntamos nosotros, un mercado de valores incipiente que no ha sido capaz de crecer, que no tiene ofertas tampoco y peor aún desde el sector privado. Claro, dicen los que tienen es el sector público, pongan eso a ofertas, lo poco que existe se mueve a veces como entre amigos
Y ahí una cosa que el señor doctor René Ortiz nos decía, oigan, terminen con los contratos, terminen con los nombramientos provisionales, o sea, en definitiva, achiquen el Estado a través de las personas, pero no es también un frenón eso a que la economía se mueve con esos recursos también. Bueno, lamentablemente vemos que limitamos nuestro progreso al teniendo recursos en empresas ineficientes, porque si esas empresas fuesen manejadas por una empresa privada que tiene que competir y que tiene la alternativa de quebrar, que eso es lo que tenemos, el incentivo que debe existir en toda actividad empresarial es la quiebra, y eso tienen que recordarlo permanentemente. Usted puede quebrar por ser empresario. Si no hace bien las cosas, usted quiebra, y hay que permitirlo, y hay que impulsar que siempre exista esa alternativa. Ese es un incentivo para manejar bien las cosas. ¿Cuál es la alternativa del Estado, de las empresas públicas? Como no quiebran, cuando las cosas van mal, dicen, papá Estado, sígame pasando plata de los contribuyentes, cóbreles más impuestos para yo seguir manteniendo esta actividad ineficiente. Entonces, ese es el escenario que debemos cambiar. Pero el doctor Calero nos ha recordado, Alberto, perdóneme, que tampoco las empresas públicas han podido tener lo que sí dice en la ley, autonomía para administrarse. Es que ese es el gran problema de los incentivos de la empresa pública. La empresa pública es la hacienda del político populista de turno. Igual que fue la seguridad social, aunque legalmente supuestamente es una entidad independiente, vemos que fue la caja chica del gobierno, que se utilizó para todos los proyectos de riesgo, hidroeléctricas, que quedaron a mitad de camino, una cantidad de proyectos donde se ha botado la plata de los afiliados de la seguridad social por seguir las órdenes del presidente de la República. Esa es la realidad. Por eso es que esas inversiones no funcionan. Y quiero recordar además que el Estado ya es un socio de toda actividad productiva en el país, porque participa del 25% de impuesto a la renta, sin necesidad de administrar, sin necesidad de arriesgar sus capitales. Entonces, ¿para qué seguimos arriesgando los capitales de los ecuatorianos en actividades de riesgo cuando podríamos usarlos a temas realmente importantes para los ciudadanos? Yo quiero solamente dar un ejemplo, y pensemos en una familia que tiene tal vez un terrenito o una inversión de $50,000, y que si es que vendiera ese terrenito pudiera educar a sus hijos. Pero dice, no, yo prefiero mantener esa empresa y ese terreno, y que me den un alquiler de $500 al mes, o 500 al año, digamos. Con ese dinero, finalmente, esa persona no, ¿qué va a hacer? Si mantiene el terreno, no educa a sus hijos. Tiene que hacer una elección. Lo mismo tenemos que hacer los ecuatorianos. ¿Queremos mantener empresas públicas ineficientes que destruyen valor, o queremos educación de calidad para nuestros hijos? ¿Queremos capitalizar y que haya recursos para cuando nos jubilemos en la seguridad social? ¿Queremos salud de calidad? Yo creo que las decisiones son claras. Hay que invertir más en salud, más en educación. Y en un mundo de recursos escasos, ese es el mundo donde vivimos todos los seres humanos, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, hay que priorizar. Si no sabemos priorizar, seguiremos jugando al Estado que hace uniformes, que hace autos, que da transporte de aviones y cuantas otras cosas más, cuando vemos que todavía tenemos una educación deficiente, una salud deficiente, cuando no hay recursos para seguir invirtiendo en escuelas verdaderamente de calidad. Ese es el cambio que tenemos que hacer, priorizar los escasos recursos del Estado, y que estos feudos, que al final son las empresas públicas, quitar de las manos de los políticos, porque los políticos abusan de esto y usan para su propio beneficio, para sacar votos, como se usó la seguridad social como un botín para hacer campaña política. Doctor Calero, bueno, uno diría, aquí entonces no hay mucho que escoger, pues vamos por ahí, pero ahí a mí me sale en cambio la parte política, que a veces se denosta mucho, y que es esta que no va regida estrictamente por la técnica, sino que tiene que cuajar en los dos sentidos. Y cuando el economista Costa hablaba del terrenito, estaba acordándome de un ex secretario de Planificación que dijo, si usted tiene el terrenito, le aplana, le limpia, hace el cerramiento, y ya cuando tenga platita hará la media agua y después hará la casa. Tampoco así. Pero ¿cómo empatamos un desarrollo del Estado que pueda controlar, un regulador, y un desarrollo económico necesario, indispensable, que no atropelle y deje a los que no pueden?
Bien, y yo creo que deberíamos ir avanzando en algunas coincidencias que han habido aquí. Sí, pero sí, claro, por supuesto. Miren, una de las coincidencias, y específicamente con el economista Acosta, y creo que con René en el fondo estaremos igual de acuerdo, es que deben existir empresas, y yo digo, tanto públicas como privadas, eficientes. Francisco, empresas eficientes, pero también empresas transparentes. Porque se me pone la piel de gallina el rato que pienso que pudieran ser transferida la gestión de empresas públicas a empresas como todas estas que han estado vinculadas en la última década con corrupción, empresas transnacionales y empresas nacionales. Caramba, digo, no es precisamente lo mejor que se puede desear para el país. Entonces digo, sí, empresas eficientes, pero empresas transparentes. Y por ejemplo, antes de que se me olvide, en estos procesos, para el inicial que están proponiendo de buscar bancas de inversión, digo bancas de inversión porque se supone que para cada uno de los procesos van a hacer un trámite parecido. Sí. Debería, perdón, yo preguntar si, por ejemplo, se ha exigido en las bases que estas empresas, primero, la banca de inversión, tiene una certificación ISO 37001, que se refiere a una gestión antisoborno. Porque a propósito de Odebrecht, a propósito de todas las empresas involucradas, ¿no es cierto? En todo este chaulafán que tenemos. Entonces, lo primero, los que van a diseñar el modelo de negocios, los que van a diseñar las condiciones que deben reunir los que participarían eventualmente para hacerse cargo en estos procesos de privatización, si estos se les exigió la certificación ISO 37001, y si a su vez, y si no lo hicieron, porque más seguro que no lo hicieron, que estas bancas de inversión luego cuando lleven los procesos para buscar a los inversionistas les exijan ISO 37001. 37001. Clarísimo. ¿No es cierto? Relacionado con procedimientos antisoborno. Hablo claramente, antisoborno. Es lucha contra Entonces, esa debería ser una prioridad. Porque no solo es la parte económica, que esto tiene que ver con económico también, por las consecuencias nefastas que tiene que ver con la ética, con el manejo ético. La ética laica tiene que ver con esto también. Entonces, la transparencia que se está pidiendo debe comenzar desde aquí. Eso es lo uno. Mire, entonces eso nos lleva para más o menos... Se puede hacer, pero garantizando desde las empresas, transparentando los costos. Y el que se puede hacer, por eso un primer conocimiento que un programa, justamente con René, que usted tuvo la bondad de invitarnos en Democracia TV, yo señalaba, la primera interrogante que debe despejarse desde el punto de vista del Estado es, ¿puedo hacer este proceso? Y ese puedo involucra pasar un test de constitucionalidad de las leyes secundarias, leyes orgánicas, leyes ordinarias, etcétera. ¿Puedo hacerlo? La segunda es, ¿debo hacerlo? Este debo hacerlo pasa en cambio por la conveniencia de carácter económico, y la conveniencia de carácter económico no solo para el fisco, vuelvo a insistir, sino desde el punto de vista del interés nacional. Y lo otro es cómo hacerlo, porque en el cómo hacerlo está involucrado también, mire, cuestiones básicas del Estado. Por ejemplo, que la inversión extranjera tiene que ser complementaria de la inversión nacional. Por ejemplo, que el Estado debe propiciar, debe fortalecer y fomentar la industria nacional. ¿Cómo queda vinculada la industria nacional cuando tengo empresas o inversionistas, entre comillas, extranjeros, transnacionales, que algunos de ellos hemos visto vienen trayendo inclusive los cocineros y las ollas para el arroz? Y entonces, ¿en qué condición queda la industria nacional? Entonces, todos estos elementos que son de orden constitucional, no son inventos míos, de orden constitucional, ¿cómo, de qué manera están siendo involucrados o piensan ser involucrados en estos procesos? Doctor Ortiz, ¿puedo hacerlo? Resulta el cómo hacerlo con transparencia y debemos hacerlo. Sí, yo creo que frente al público y a través de los medios hay buenos pronunciamientos, sin la menor duda. Yo creo que hay buenas intenciones, sin la menor duda.
Yo creo que se expresan buenas ideas, pero la realidad es otra. Tenemos que tomar el pragmatismo, el toro por los cuernos. La crisis fiscal no puede esperar. Mire a qué punto vamos a llegar de la crisis fiscal. Que lo que estoy escuchando yo en los medios, porque no tengo sino esa información, no existe la otra información que quisiéramos tenerla con más transparencia, y veo con preocupación que entre los candidatos a Sacha está Petro-Tailandia, que no es una operadora. O sea, ya de comienzo me asusta. Hay dudas. Me asusta, digo. Entonces, Es por ahí una ya salió comercializadora, ¿no? en las Igual que redes. Celsi City. Ya salió en las redes que lo que está necesitando el gobierno es 1.500 millones de dólares. Entonces, yo pregunto, ¿y para qué son esos 1.500 millones de dólares? Para pagar sueldos y salarios. Porque nos cuesta el gobierno, nos cuesta más o menos 700 millones de dólares por Mensuales. mes. No tiene. ¿Cómo lo va a obtener? Porque ha venido sobreviviendo con más y más y más deuda. Por supuesto, el Fondo Monetario no le va a prestar más, a menos que cumpla con la carta de intención. Pero le han ido cumpliendo. El Banco Central tampoco, pero no va a prestar más. Y esperemos que el Banco Central tampoco. Y entonces, así vamos Ya lo hicieron 10 años. casi eliminando los que podrían ser candidatos a seguirle prestando. ¿Quiénes quedan? Los que no ponen condiciones de cómo va a gastar, de cómo va a invertir esos 1.500 millones, sino que le dicen, usted haga lo que quiera con esa plata. Yo tengo la garantía del petróleo. Pero ha de ser con algo, claro. Bueno, es decir, nos preocupa que en la lista de estas empresas, de estos proyectos importantes como Sacha, estén empresas que no califican. Y yo decía desde un comienzo, estos negocios del Estado, por ejemplo, son negocios grandes. Necesitarían empresas calificadas grandes. No hay que darse las vueltas. Haga una corta lista y encuentre 5 o 6 empresas, 3, 4 de las grandes. Pero que estén interesadas. Interésese, por ejemplo, el mismo jefe de Estado. Tome el teléfono, llámele a Shell. ¿Le interesaría a usted participar en esto? ¿No le interesaría participar? Estamos haciendo este proceso, inclusive queremos estas condiciones, ¿no? Es decir, hable lo que quiere hacer el gobierno, pero no se deje sorprender en la mitad del camino, porque después no vamos a poder dar reto. Y eso puede traernos mayores complicaciones. Nos trae muchísimas complicaciones. Entonces hay que ser pragmáticos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con él. Y si él fuera el presidente de esta posible empresa, yo también estaría contento, ¿no? Porque vería yo, en primer lugar, un hombre honesto. Y en segundo lugar, un hombre que quiere hacer las cosas bien. Pero no tengo ninguna garantía de que esto pueda nombrar. No tengo ninguna garantía de que esto pueda ocurrir. Economista Costa espero que no haya cruzado los dedos cuando dijo que le nombre. Economista Costa, fíjese usted que hay la posibilidad de llegar a acuerdos, pero claro, esto de puedo hacerlo, cómo hacerlo y debemos hacerlo, sí es una cosa que hay que reflexionar, porque el puedo está, si las normas constitucionales, no sé si hay ambiente para reformarlas ahora, para adecuarlas, sino que juguemos con lo que hay y cómo hacerlo. Pero sí estamos de apuro. Sí, claro. Como le acabo de manifestar. Por eso es que el apuro tiene que ver también con respetar eso para que no se caigan los procesos. Economista Costa, ¿cómo y puedo hacerlo? Bueno, definitivamente menciona un tema clave, el tema de la Constitución, que limita muchos temas. Yo creo que es una Constitución que al final del día limita la eficiencia, limita la posibilidad de desarrollo. Es una Constitución que trata de proteger permanentemente actividades ineficientes y no permite que hagamos las cosas distintas. Cuando para salir del subdesarrollo en el que estamos, tenemos que hacer las cosas distinto. Si insistimos en lo que hemos hecho durante los últimos 50 años,
los resultados serán los mismos que durante los últimos 50 años. Y la Constitución lo que hace es tan minuciosa en limitar la actividad privada que no permite nuevas cosas. Yo creo que sí, evidentemente siempre hay que respetar las leyes vigentes. Lamentablemente tenemos esa Constitución, ahora hay que respetarla, y entonces tenemos que jugar con lo que nos permite esa Constitución. La concesión sí está permitida, es decir, la delegación extraordinaria de ciertas actividades. Entonces trabajemos con ese escenario. Como digo, la clave y la preocupación, que coincido totalmente con mis contertulios, es que sea un proceso muy transparente, que tenga como objetivo claro que lo que tenemos que buscar es más eficiencia, que los recursos escasos que existen en el Ecuador no sigan siendo utilizados ineficientemente por un productor que tiene elevados costos de producción y al final del día entrega un producto caro a los consumidores. Lo que sucede con la telefonía, por ejemplo. Telefonía cara como existe en el Ecuador, resultado de todo un entorno de hiperregulación, exceso de impuestos, actores ineficientes como el caso de CNT, y al final del día la telefonía en el Ecuador es más cara que en países vecinos. Necesitamos incentivar la competencia. Mientras más competidores haya en el mercado, mientras más le recordemos al productor que puede quebrar, mejor vamos a estar los productores y los consumidores, porque al final del día esa es la única motivación para salir adelante. Recordemos que la sustitución de importaciones, los mercados cautivos, hemos aplicado en el Ecuador desde los años 70, y vemos que las industrias que se les protegió y que nacieron bajo esa estructura todavía dicen ser infantes, dicen que todavía no pueden competir. Ahora están rechazando un acuerdo de la Alianza del Pacífico porque dicen que están todavía preparándose para competir algún día. No sé si van a estar 500 o 600 años para poder competir. Eso no puede ser. El mayor incentivo para la producción viene dado de ese riesgo de que le puede quebrar una empresa. Y eso tenemos que tener siempre en mente. Los recursos en una economía son escasos, deben ser usados eficientemente, porque al final del día no podemos olvidar cuál es el objetivo que tenemos. Y el objetivo es que los ciudadanos vivan mejor. Y la manera en que vivan mejor es a través del uso eficiente de recursos para entregarles bienes y servicios a menores precios, que sean asequibles a sus bolsillos. Eso es lo que les va a ayudar a mejorar la vida. No les ayuda a mejorar la vida proteger una ineficiencia que al final del día se traduce en precios al consumidor más elevados. Eso es lo que debemos abandonar y eso es lo que hay que abandonar en las empresas públicas. Pero siempre recordando que este proceso de concesión es un proceso muy delicado, que tiene que ser extremadamente transparente y que necesitamos, yo creo que de actores internacionales para que sean imparciales. No porque los internacionales puedan hacerlo mejor que nosotros, sino para evitar que haya intereses de por medio, que en un nacional probablemente puede existir un interés de por medio. Esto tiene que ser absolutamente transparente con actores, bancos de inversión internacionales, con una invitación internacional abierta, ni siquiera comentando uno a uno, sino abierta al que quiera participar. Y de esa manera lograr un proceso transparente de concesión que permita tener recursos que deben ser utilizados para los temas prioritarios en el país, solucionar los problemas de la seguridad social, salud, educación y seguridad. Gracias, economista Alberto Acosta. Estaremos en contacto. Siempre un gusto. Doctor Ortiz, entonces, bueno, posibilidades hay. Sí. ¿Cómo organizamos este panorama? ¿Y solo será Coca-Codo y Sopladora o ya hay que incluir otras más? Muchísimas gracias, Francisco. Es pertinente esa pregunta. Yo creo que tenemos que ver los dos lados de la medalla. Si necesitamos hacer las reformas constitucionales que se necesitan para que esto salga mejor, comprometamos al señor Litardo y todo el conjunto de legisladores, que lo necesitamos. A la final ellos ganan una reforma un salario, toma su tiempo. que ganan un salario, nos deben, hay cantidades de cosas represadas, ganan un salario que lo pagamos nosotros como contribuyentes, y ellos deberían respondernos a esta situación de crisis con las reformas constitucionales que hagan mejor el proceso que está pensando el gobierno para poder cambiar. Pero eso ya es un frenón. Cambiar. Si es que va a tener que trabajar en eso, le frena fácil 8 meses a la posibilidad. Sin duda, puede ser, ¿sí? No sé, pero el apuro hay que ponerlo. Ya, hay que pero estamos todos tema. de acuerdo que tenemos que hacer esas reformas para que esto salga mejor. Ese es el objetivo.
No es simplemente para salir del paso, no. Estamos queriendo cambiar el modelo. Es que el habernos sujetado o la forma como estamos sujetados a esa constitución y a esas leyes no puede ser la excusa de no hacerlo. Entonces, hagámoslo. Yo creo que aquí erró mucho el gobierno, como ha errado en algunas cosas, en plantearse esto desde el comienzo, si es que estaba convencido de que fiscalmente era inmanejable la crisis. Inmanejable como lo es ahora. Ahora un poco más grave, un poco más abultado el problema, ¿no? Entonces, seamos pragmáticos. Vamos por el camino ese. Se necesitan reformas concretas, puntuales, para poder tener un mejor proceso de, llamemos, concesionamiento de las empresas estatales para que la empresa privada maneje exclusivamente las operaciones. Doctor Calero, usted mismo nos decía, ¿puedo hacerlo? ¿Y cómo? Más o menos el cómo está. El puedo sí me parece que puede pasar por varias. Y si contamos con una asamblea que ya mismo comienza a politizarse más, porque ya se acerca año de elecciones, el cómo es más difícil entonces. Y nos estamos olvidando del debo hacerlo. Ya. Sí, el primero es puedo pero hacerlo. Parecería que debo hacerlo. Sí, mire, sí, ¿no? Mire, el economista Acosta decía que existen limitaciones de orden constitucional y legal para, entiendo, él dice, entrar a un proceso más drástico de privatización con la transferencia de la propiedad. Eso no se puede hacer ahora. Pero yo digo que la Constitución no ha sido tan rígida y tan limitante porque en el gobierno del señor Correa se dio una privatización de la gestión en el sector petrolero. Las joyas de la corona, con un eufemismo. En la seguridad social. Mire, con un eufemismo llamado contrato de servicios específicos con financiamiento, lo están manejando empresas privadas. Es decir, no es que aquí no ha habido. Esto ya ha existido. Entonces estamos hablando desde el año 2012, todos estos procesos. O sea, las cosas tienen que ser así de claras. Si nosotros tomamos y vamos al debo hacerlo, y tomemos el ejemplo de Sacha. Mire, Sacha produce alrededor de 25 millones de barriles anuales. Si usted le multiplica por $60 promedio el precio del barril, tenemos que genera 1.500 millones de dólares al año. Ingresos. De ingresos, obviamente. Y si usted toma, y le voy a exagerar los costos de producción, donde incluyo amortización de inversiones, $20. Muy bien. $20 por 25 millones son 500 millones de costo de producción, le quedan 1.000. Si estoy queriendo, entre comillas, concesionar la gestión por 1.000 o 1.500 millones, caramba, estoy queriendo dar por los ingresos de un año la administración del campo para 20 o 30 años. Pero va a cobrar impuestos. Sí, pero eso también del impuesto, por favor. Las empresas públicas pasan todo en condición de contribución al Estado ecuatoriano y no el 25%. Y el 25% también sobre una determinada base tributaria, con deducciones, con restricciones de todo orden. Entonces, el asunto del puedo y del debo y del cómo no es tan sencilla, no es tan fácil. Y desde mi punto de vista no se están cumpliendo todos estos prerequisitos, estas condicionalidades de carácter constitucional. Entonces querría decir que no lo debemos hacer. No, sino que hay que hacerlo de mejor manera, ¿o no? Eso es lo que yo estoy proponiendo. Sí. Porque si las reformas legales y constitucionales se necesitan para que esto salga mejor, porque es un proceso para salvar una crisis de una manera diferente. Claro, pero tal vez llamémosle de una manera inteligente. Dice, tal vez de una manera inteligente. Quédese con el patrimonio, pero deje la operación en manos de privados. Y vea las condiciones, como las plantea, y que lo he dicho yo también. ¿No? ¿Qué negocio tan importante a estos precios? Pero hay que entender que también hay riesgos. Sí. Y perdónenme, ya hay estudios de cómo ha ido descendiendo el precio de los destilados en la refinación y de los petroquímicos. Y sin embargo, nosotros no estamos percibiendo este juego del mercado. Así funciona el mercado.
Esto es lo que queremos y esto es lo que creíamos que el gobierno estaba pero, llevándonos a esto, y vemos que todo se alinea en $3.25, $3.24. Las gasolineras están pidiendo que les den un precio piso para sobrevivir. ¿Qué es eso? Si eso no es mercado, por favor. A esos vamos a tener que entrenarlos de cómo se manejan las actividades comerciales en un mercado, pues, en un mercado privado. Oiga, pero René, en el gobierno del economista Correa, a las empresas, cuando se suscribieron los contratos de prestación de servicios para exploración y explotación con tarifa fija, el Estado asumió el riesgo del precio del crudo, de tal manera que $30 de tarifa y el crudo bajaba a $20, a nosotros nos tocó absorber. Pero era tontería sobre tontería lo que ocurría en esa administración. Y yo les quiero agradecer. Yo tuve un debate directamente con el presidente Correa, oponiéndome a esto. Le dije, no, usted no puede hacer esto. Legalmente tiene que ir al Parlamento y pedir una reforma. Bueno, vea usted. Estas son las propuestas, se pueden hacer las cosas, hay que cumplirlas legalmente, como decía el doctor Calero, y usted también lo ha reafirmado, al economista Costa también. Yo quiero agradecer al doctor René Ortiz, al doctor Luis Calero y al economista Alberto Acosta. Nos estamos encontrando el día de mañana. Periodismo de interpretación, buscando la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Y bueno, señores, continúa el partido.